Una de las estrategias importantes que utiliza Lectura en Espiral para promover el placer hacia los textos es la lectura en voz alta. Cualquier persona que se dedique a leer en voz alta debe de tener la conciencia de que es un ejercicio que amerita entrenamiento y práctica de algunos elementos del propio cuerpo. Cualquier persona, estamos convencidos, puede leer en voz alta y puede leer muy bien, pero esto vendrá como resultado de una práctica constante. Quien empieza, naturalmente, tendrá dificultades que ir resolviendo. No se preocupen, todo se va a ir logrando poco a poco. En los materiales de apoyo que brindaremos, ustedes van a encontrar algunas dinámicas, estrategias, ejercicios para lograr una buena comunicación con los niños, con los grupos, y que las lecturas de sus textos estén llenas de sentimientos y logren crear algo fundamental: imágenes. Para leer en voz alta tenemos que tomar conciencia de que ocupamos nuestra voz y nuestro cuerpo. La voz, debemos pensar simplemente en tres elementos fundamentales. Por un lado, el volumen. Quien no habla fuerte no es escuchado. ¿Y cómo logramos ese volumen? Con una adecuada respiración. Hay que recuperar el proceso que hacíamos desde que nacimos, una buena respiración diafragmática o abdominal, de la cual se hablará en los talleres. Respirar adecuadamente para lograr un buen volumen sin fatigarse, sin fastidiar las cuerdas vocales. Pero esto no es suficiente. Lo segundo que tienen que hacer adecuadamente es hablar con corrección, decir bien las palabras. Mucha gente que inicia por los nervios, por la falta de pericia, pues se atropella, no abre bien la boca, no pronuncia bien las palabras. Entonces tendremos que reentrenar a nuestro cuerpo, a nuestro aparato fonador, para que hablemos y se nos entienda cada cosa que decimos. O como decían las abuelas, que no digamos una cosa por otra. Pero esto no es suficiente para que nuestros textos tengan vida. También debemos considerar el hecho de que un volumen y una dicción adecuada no son suficientes. Necesitamos también interpretar, lograr una adecuada entonación, manejar pausas, silencios, ritmos, meter emociones a la lectura. Y para eso también tendremos que elaborar una serie de ejercicios. ¿Cómo lo decimos? Pensemos en una frase común: se murió Don Carlos. Hay muchas formas de decirlo dependiendo de qué queramos comunicar. Desde el pesar, como decir, se murió Don Carlos, hasta la alegría terrible. ¡Se murió Don Carlos! Maravilloso. Uno puede ir cambiando las intenciones y eso es parte del trabajo cotidiano que hace el lector. Después pasaremos a una segunda etapa, que es la preparación de nuestros textos. No se puede leer, no se debe leer de primera intención, porque no vamos a saber cómo darle vida a este texto. Si uno no conoce de qué trata la historia, quiénes son sus personajes, si ni siquiera sabemos si es un cuento de humor y lo estamos leyendo como un cuento de miedo, evidentemente no se va a entender y no vamos a generar el interés. Primero, conozcamos nuestros textos. Ya que nos gustaron, ya que nos atraparon a nosotros, empezamos a ensayarlos, a ponerles emoción. ¿Qué emoción te pide el texto? Bueno, pues eso lo vas a hacer durante tu ensayo, tu preparación del texto. Recuerden que en general tenemos un promedio de una semana para poder preparar estas lecturas. Así pues, ensayar la lectura, lograr las emociones que queremos, provocar que los que escuchan vean las imágenes que nosotros tenemos en la cabeza e interactuar con el público.
Y por último, a la hora de la lectura en voz alta, es fundamental considerar que es un acto vivo y presente. Uno no va y se para frente a los niños como una maquinita a repetir, como si se tratara de una obra de teatro. Los niños, sus reacciones, sus silencios, sus rostros, nos van a ir indicando cómo está funcionando la lectura. Por eso debemos de, al mismo tiempo que hacemos nuestra lectura, que ya está muy bien ensayada, reaccionar también a lo que los niños viven. Poco a poco se va a ir logrando esta magia y entonces todos quedaremos cautivados por el texto. Recuerden que mucho de lo que ocurre en el salón durante la hora de la lectura tiene que ver en cómo lee el lector en voz alta. Así pues, nosotros estamos convencidos que el lector es un artista. Es un artista que le presta su voz, sus emociones, su inteligencia, su historia de vida a los textos de los propios autores. Y entonces hacemos un diálogo enorme entre el lector, el autor y los niños que nos escuchan. La lectura en voz alta es apasionante, sí, pero amerita un entrenamiento. Y así, poco a poco, todos juntos, vamos a ir logrando esto que llamamos el placer por leer un texto.